Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el magistrado Segundo Monción, juez de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. Con él conversaremos de importantes temas del derecho inmobiliario. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene un invitado de lujo. Se trata del magistrado, jurista, académico dominicano, Segundo Monción. Un profesional de una larga trayectoria profesional que primero compartió con un ejercicio como abogado de los tribunales de la República por todo el país. Luego es seleccionado como juez de primera instancia y ya es juez de corte de apelación. Ahora mismo se encuentra desempeñando como juez de corte de apelación en la Cámara Civil Comercial del Departamento Judicial de La Vega. Pero además el magistrado Monción se ha destacado en su trayectoria profesional, aparte de ser un académico, un profesor universitario, y como dije en principio, un abogado con un largo ejercicio profesional y ahora en la magistratura, también por sus publicaciones en el ámbito jurídico, que son varias. Una de las más importantes la tenemos aquí con nosotros, que es la litis, los incidentes y las demandas en referimiento en la jurisdicción inmobiliaria, formularios y jurisprudencia. Es una obra de consultas para los estudiantes de Derecho en las diversas universidades del país. De manera que para los amigos de Principalmente que nos ven a todo lo largo y ancho de la República, pero también en el exterior a través de Telemicro Internacional y a través de las otras frecuencias y redes sociales que también transmiten este programa, YouTube, Facebook, Twitter, tendrán la oportunidad de abrevar de los profundos conocimientos de este eminente jurista dominicano que hoy nos honra con su presencia aquí en Principalmente. Magistrado, un verdadero honor tenerlos aquí con nosotros en Principalmente. Una de las materias que más hemos visto que lo apasiona a usted es precisamente la materia inmobiliaria. Y la materia inmobiliaria ha tenido una importancia trascendental en República Dominicana en los últimos años en razón del gran desarrollo que ha experimentado nuestro país en términos de lo que es el crecimiento urbanístico, en términos de lo que es el desarrollo turístico en las principales
área costera de República Dominicana, la costa norte y la costa este del país, lo que ha hecho que el terreno, el valor de la tierra, se haya multiplicado en República Dominicana, y lo que ha despertado a su vez una serie de ambiciones, si se quiere, que ha traído como consecuencia miles de litigios por razón de que muchas de las tierras que se litigian no estaban deslindadas, que los propietarios o los que usufructuaban esos terrenos no se habían agenciado los certificados de títulos, y que vienen otras personas con mucho más habilidad y mayores recursos y proceden a realizar los delindes con esas personas que son ocupantes de buena fe y de muchos años de esos terrenos, pero finalmente lo que manda la ley es que en materia de tierra el certificado de título es lo que establece la propiedad de lo mismo. ¿Cómo, desde su punto de vista, un especialista como usted, ha ido evolucionando en República Dominicana la materia registral y cuáles elementos resultan negativos para la práctica del derecho en República Dominicana en ese sentido? Muy bien, profesor. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes este interesante programa, que yo soy, si no el número uno de los televidentes de ustedes. Permítame decirle que recientemente fui invitado por la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia a participar como expositor con el tema los aportes de la nueva ley a la jurisdicción inmobiliaria. Y uno de los paradigmas que yo destacaba con esta nueva legislación es el hecho de que nosotros asistimos a inaugurar un sistema de mensura en la República Dominicana, derogando el sistema de mensura anterior. Nosotros teníamos, antes del 2005, un sistema de mensura por amarre. Significaba que para yo medir una parcela tenía que primero enlazarme con la que anteriormente estaba medida. Si esta estaba mala, todo lo que yo hice anteriormente está mal hecho. Eso trajo como consecuencia en la República Dominicana grandes problemas en el sistema de tenencia de tierra en nuestro país. A partir de esta nueva ley de registro inmobiliario, la 108-05, inauguramos el sistema de mensura a través de satélite, con GPS, con un margen de error prácticamente cero, profesores. Lo que significa que este nuevo sistema de mensura en la República Dominicana trae como paradigma de que la tenencia de tierra en la República Dominicana y la seguridad jurídica, sobre todo, se va a reforzar con este nuevo sistema. Obviamente todavía existen solapamientos de los terrenos, porque nosotros lo que tenemos escaneado en el sistema de cartografía nacional y en el sistema de la Dirección General de Mensura son parcelas que se hicieron con el viejo sistema de medición que teníamos anteriormente. Pero la nueva ley trae una particularidad, que es que anteriormente la mensura no tenían un plazo. Ahora hay una caducidad de mensura establecido en la misma ley. Consecuentemente, cuando llegue la actualización de mensura o por algún trabajo técnico que se haga en cada una de estas parcelas que se mensuraron con el sistema anterior, pues se va a ir resolviendo con el sistema de GPS a través de satélite, lo que consecuentemente nos garantiza a nosotros que en un futuro no muy lejano, en la República Dominicana, el sistema catastral, el sistema de registro de propiedad inmobiliaria en la República Dominicana será resuelto. Y esas suplantaciones, esas superposiciones, tanto totales como parciales, se van a resolver. Si hoy día, con este nuevo sistema de registro de propiedad inmobiliaria que nosotros tenemos, el mismo sistema Torrent, pero con un nuevo sistema de mensura, todavía se dan superposiciones, es porque estamos tomando como referencia las parcelas anteriores que fueron medidas con el sistema anterior. Pero en la medida en que todas hayan sido ya actualizadas, que se llama actualización para mensura, no hay posibilidad, profesor, yo se lo garantizo,
de que pueda existir una superposición de planos. No hay posibilidad alguna. El problema de nosotros en este momento es que en la República Dominicana todavía tenemos una dualidad de sistema de registro de propiedad inmobiliaria. Nosotros tenemos el sistema ministerial para los terrenos que no han sido registrados, que se rige a través de la conservaduría de hipoteca, y el sistema Torrens, que es de lo que estamos precisamente conversando en el día de hoy. Pero en la medida en que se cumpla con el objetivo de la ley, que es registrar, mensurar, sanear y registrar todos los terrenos que conforman la geografía nacional, obviamente desaparecerá el sistema ministerial que es de origen francés, porque es para los terrenos no registrados. Y en la medida en que desaparezca entonces el sistema ministerial, porque todos los terrenos de la geografía nacional ya van a tener un título de propiedad, entonces obviamente que nosotros estaremos, como ahora mismo lo estamos, por lo menos en el sistema de mensura, a la altura de cualquier país europeo desarrollado, europeo, asiático o de Norteamérica. En el sistema de mensura en la República Dominicana, y eso es bueno que el pueblo dominicano lo sepa, nosotros estamos a la vanguardia y al nivel de cualquier país desarrollado. Una vez, yo creo que quizás una pregunta que se impone de entrada, al analizar todo el tema de tierra, es el que tiene que ver con el ámbito de competencia de la jurisdicción de tierra. Y lo digo esto mezclándolo con elementos que los abogados mencionan cada día en los tribunales. Los abogados dicen, bueno, los tribunales de tierra son tribunales que conocen de asuntos civiles cuando de alguna manera está involucrado un derecho que podría estar registrado, por ejemplo, para los casos de saneamiento, la competencia, digamos, absoluta, o problemas con el registro propiamente dicho. Entonces yo quería preguntarle algo que tiene que ver, digamos, con lo que podría llamarse la autonomía de la materia de tierra. Si usted la considera como una rama del derecho autónoma o si por el contrario entiende que la materia de tierra no es más que la mezcla de dos materias distintas, de una que es predominantemente civil, acompañada, digamos, de todo el tema del registro inmobiliario. Nos gustaría que pudiera usted explayarse sobre ese tema. Interesante pregunta. Ciertamente, la jurisdicción de tierra o jurisdicción inmobiliaria es una mezcla de ambas cosas. Nosotros tenemos aquí la competencia exclusiva, que es el procedimiento de saneamiento. El procedimiento de saneamiento surgió con el sistema Torrens en el año de 1920. De hecho, la razón por la cual viene el sistema Torrens en la República Dominicana es precisamente para sanear y registrar todos los terrenos que conforman la geografía nacional. Porque recuerde usted que cuando surge el sistema Torrens en la República Dominicana en el año de 1920, en virtud de esa orden ejecutiva 511, es en plena ocupación norteamericana. Y ellos tienen la prioridad de sanear todos los terrenos que conforman la geografía del país, porque es donde se están instaurando los ingenios azucareros. Y por eso surge una famosa frase que se llama concesión de prioridad. Darle prioridad a todos esos terrenos de la zona este del país para sanearlo. Consecuentemente, la competencia exclusiva de la jurisdicción inmobiliaria finaliza con el saneamiento. Y ahí nace lo que yo he llamado competencia mixta, que es que a partir del año de 1929, el legislador aprueba la ley 1231. Y esa ley 1231 modificó la orden ejecutiva 511, 1231 del año de 1929. Modificó la orden ejecutiva 511 y le dio competencia al Tribunal de Tierra para conocer la litis sobre terrenos registrados, que la conocían precisamente los tribunales de derecho común. Cuando surge la ley 1542 de registro de tierras, en el año de 1947, esa competencia del Tribunal de Tierra se deja fuera y regresa de nuevo a conocerse este proceso, esta demanda llamada litis sobre terrenos registrados ante el Tribunal de Derecho Común. Pero en el año de 1948 el legislador aprueba la ley 1860 y esa ley entonces modifica el artículo 7 de la antigua legislación 1542 y dice que el Tribunal de Tierra tendrá competencia exclusiva para conocer ya de la litis sobre derechos registrados, o sea, una competencia funcional. Lo que equivale a decir, bien como usted apunta, de que la jurisdicción inmobiliaria tiene una competencia mixta, una competencia exclusiva, que es cuanto al saneamiento, y una competencia funcional, que es la delegada en virtud ya de la ley de 1948, de la 1860, y que lo retoma
la ley 108-05 en sus artículos 27, 28 y 29 y nos da esa competencia para conocer la litis sobre derechos registrados, pero que es un proceso civil, eminentemente civil. Una vez los terrenos son registrados y tienen un certificado de título, todos los conflictos que surjan posterior a ese primer registro, estamos frente a un procedimiento civil, eminentemente civil. Magistrado, siguiendo en ese mismo orden de ideas con relación al tema de la competencia de la jurisdicción inmobiliaria, yo también veo este tema de el control de legalidad de las actuaciones que se generan en el registro inmobiliario. Ahí surge una competencia especial que también se le ha dado a los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, que tratándose de la función registral, de una función administrativa, en principio cualquiera, bueno, pudiese llegar a pensar que eso era de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, la ley y también los distintos reglamentos que se han venido dictando, pues organizan un procedimiento que se lleva por ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Cuál es su parecer al respecto sobre esto? Sobre que los tribunales, en este caso, especializados en esta materia, sigan conociendo de esto, o si, por el contrario, esto debió llevarse a los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Cuál es su parecer? Muy bien, muy bien. Esa es una de las recomendaciones que recientemente yo tuve a bien hacer a la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia en una posible modificación de la ley. La ley de registro inmobiliario, en el artículo 74, creó los recursos administrativos para impugnar las decisiones administrativas emanadas de los órganos de la jurisdicción inmobiliaria. Correcto. Dígase registro de título, dirección de mensura o los tribunales de jurisdicción original y tribunales el recurso de reconsideración, correcto, recurso jerárquico. Correcto, reconsideración jerárquico y falsamente jurisdiccional. Porque aunque la ley, en la ley está bajo el epígrafe de los recursos administrativos, el jurisdiccional obviamente no es administrativo, porque no puede ser administrativo y al mismo tiempo jurisdiccional. Y una de las críticas que yo hacía es que los recursos administrativos en la jurisdicción inmobiliaria deben terminar con el recurso jerárquico. No puede existir el recurso jurisdiccional. Fíjese por qué. Porque los recursos anteriores, los de reconsideración y jerárquico, se conocen de manera administrativa. Y el producto de eso es una resolución, ¿verdad? Pero el jurisdiccional se conoce en una audiencia oral pública y contradictoria. Y conforme la ley, sigue el procedimiento de la lite. Consecuentemente, al dictar una sentencia, es posible el recurso de casación. Entonces, una cuestión que surge administrativa se convierte en jurisdiccional y contencioso sobre todo. Entonces, ¿qué resulta? Obviamente que la jurisdicción inmobiliaria es la única que tiene competencia para conocer los recursos administrativos de los actos administrativos emanados de los órganos de la jurisdicción inmobiliaria. Porque si tú me dices a mí que el tribunal administrativo sería competente para conocer o el tribunal contencioso, para conocer estos conflictos que se originan de manera administrativa, te diría que no. Porque si hay una antinomia jurídica entre ambas legislaciones, a menos que no esté por el juego un derecho fundamental, exclusivamente el derecho fundamental y no relativo a procedimiento, se toma en cuenta entonces la ley por el principio de la cronología de la norma jurídica, la ley 108-05 del registro inmobiliario, que solamente cede y no tomamos en cuenta el principio de la jerarquía de la norma jurídica cuando hablamos de derechos fundamentales. Por tanto, los tribunales competentes para conocer de los recursos administrativos, de las cuestiones administrativas que emanen de los órganos de la jurisdicción inmobiliaria, conforme al artículo 74 de la ley 108, lo son los tribunales. Sí, y deben seguir siguiéndolo porque hay un tema de especialización ahí. Correcto. Cuando conocen de ese tipo de controversias. Correcto. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con el recurso jurisdiccional. Claro. Magistrado, hay una figura que ha venido desarrollando una labor, si se quiere, en representación del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria, que hubo un momento incluso cuando se estaba trabajando la nueva ley de inmobiliaria, la 108-05, que se propuso incluso abolirlo, sacarlo de la jurisdicción inmobiliaria. Hubo movimiento
en ese sentido en que se entendía que el Estado no podía quedar fuera a merced de los terceros en las litis inmobiliarias, y finalmente se recapituló esa decisión y se mantuvo la figura del abogado del Estado, que es el Ministerio Público, que representa... Se llamó Comisión Inmobiliaria en un momento determinado. Se llamaba Comisión Inmobiliaria, que es quien representa obviamente los intereses tanto del Estado como los intereses de la sociedad frente a la jurisdicción inmobiliaria. A su modo de ver, ¿fue prudente que se preservara la figura del abogado del Estado o no era necesaria que esta figura siguiera manteniéndose en el ámbito inmobiliario para representar los intereses de la sociedad y también del Estado dominicano? Yo era uno de los comisionados en aquel entonces cuando estábamos discutiendo el proyecto de la nueva ley. Y una de mis posiciones era de que era la actitud de la Suprema Corte de Justicia anterior, de que nosotros recomendáramos que en vez de ser el abogado del Estado sea una comisión inmobiliaria, compuesto por uno designado por la Suprema Corte de Justicia, no designado por el Poder Ejecutivo. Y nosotros decíamos que no, que el Estado dominicano tenía que tener un representante que hiciera las veces de fiscal ante el Tribunal de Tierra, como ha sido siempre, ¿no? El fiscal ante el Tribunal de Tierra lo es el abogado del Estado. Primero, para la representación de la sociedad cuando tiene que ver con acciones punibles, como por ejemplo las falsificaciones, las acciones penales que existen en la jurisdicción inmobiliaria, porque en esta materia existen acciones penales conforme el artículo 103 y siguiente de la Ley de Registro Inmobiliario. Por tanto, yo era de los que me oponía a la creación de esa comisión inmobiliaria y que se preservara, como finalmente imperó, la figura del abogado del Estado, que en sentido general lo había venido haciendo bien y que ha funcionado bastante bien, permítame decirle, la figura del abogado del Estado en la jurisdicción inmobiliaria. En sentido general lo ha hecho muy bien y yo estoy de acuerdo con que sea de manera unipersonal y no colegiada, porque eso iba a crear un grave conflicto. Un grave conflicto en la medida en que fuera una comisión que tomara la decisión para los desalojos y las ejecuciones de la sentencia y aquellas cuestiones que tenían que ver con las acciones penales. Y la figura unilateral del abogado del Estado funciona más y para mí fue lo más loable. Muy bien, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, magistrado. ¿Cómo no? Y en el próximo segmento vamos a seguir abordando este y otros temas de sumo interés en esta materia inmobiliaria. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la presencia del magistrado Segundo Monción, un jurista completo, tal y como lo habíamos mencionado, un jurista que no solamente discurre con maestría en la materia inmobiliaria, sino que también tiene otras especialidades en materia constitucional y materia administrativa, pero que hoy nosotros vamos a aprovechar toda la experiencia del magistrado, que tiene varias obras en esta materia. Incluso aquí tenemos una de sus más recientes, magistrado. Sí, la tercera edición. La tercera edición de su obra, que vamos a hacerle un close-up. La litis y los incidentes y la demanda en referimiento en la jurisdicción inmobiliaria, formularios y jurisprudencias. Una obra de gran interés, sobre todo para los profesionales. Sí. En el ejercicio, ¿no? Apenas, profesor, perdone, hace 3 meses que salió la tercera edición y permítame decirle que no que hay. ya se agotó. Así es. Pero tradicionalmente las obras suyas han corrido esa buena fortuna, Así es. digamos, Sí, desde el He inicio. tenido ese favor de los abogados. No, es que son de consultas obligatorias, Claro, sobre así todo para los abogados que ejercen esta materia, la materia inmobiliaria, que vamos a decir, es una de las materias que
que mejor posiciona a los abogados en términos económicos. Sí. Y sobre todo los abogados que ejercen por la zona del este y por la zona de Puerto Plata, donde los terrenos tienen un gran valor. Que dicen que dieron un palo, como se dice. Sí. Bueno, no, hay abogados, una sucesión en materia inmobiliaria donde haya una buena cantidad de terreno, magistrado, un buen metraje, y ya tienen de por sí resueltos los problemas de su vida. De manera que muchos abogados se animan al ejercicio inmobiliario, magistrado, indudablemente. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba Derecho, aunque no me llevé del consejo, mi papá siempre me decía, dedícate a tierra. Porque mi papá era un hombre campesino y sabía el valor que podía la tierra, pero lamentablemente no asumí el consejo de mi padre, que debía haberlo asumido y dedicarlo, irme para Samaná o para el este. Pero no nos podemos quejar. Magistrado, precisamente viendo en su obra, en la portada, y sobre todo el título, donde usted habla de la demanda en referimiento. El referimiento lo asumimos los abogados, que es una demanda muy particular y que sobre todo se refiere a la materia civil y comercial, que resulta extraño quizá para muchos estudiantes y quizá para muchos abogados, el hecho de que hablemos de la demanda en referimiento en materia inmobiliaria. Sería bueno que usted le explique a los amigos televidentes en qué consiste la demanda de referimiento en materia inmobiliaria. Muy bien. Lo que pasa es que como en la jurisdicción inmobiliaria, como decía anteriormente, tenemos otros procesos que son diferentes al saneamiento inmobiliario, como la litis sobre derecho registrado, que es una cuestión propia del derecho común. Hubo la necesidad para resolver cuestiones urgentes que ameritaban, antes de decidirse el fondo, de instaurar esta figura jurídica llamada referimiento, que no es más que un procedimiento rápido, sencillo, expedito, que se hace con el objetivo de tener una medida provisional antes de que se conozca el fondo de la contención. Y por ello nosotros, tomando como fundamento precisamente lo relativo a la ley 834, que instaura finalmente, aunque inició por el Código de Procedimiento Civil, la figura de referimiento, aquí en la Ley de Registro Inmobiliario, a través del artículo 50 y siguiente, establecimos la demanda de referimiento para aquellos procesos contenciosos como la litis sobre derecho registrado. En el saneamiento no es necesario durante el saneamiento el referimiento, porque el juez tiene la facultad, a tener un papel activo, de dictar medidas provisionales. Y así lo acuerda el artículo 33 de la misma ley. Pero cuando estamos frente a los procesos que son posteriores al saneamiento, porque en la jurisdicción inmobiliaria solamente existen dos procedimientos, saneamiento y litis sobre derecho registrado. Lo que no es saneamiento necesariamente tienen que entrar con el procedimiento de la litis sobre derecho registrado. Por eso en mi libro aparece un capítulo que se llama Las acciones que siguen el procedimiento de la litis sin ser una verdadera litis. Entonces, para esos procesos hay la necesidad de que surja la figura de referimiento para cada vez que se requiera una medida provisional, la designación de un administrador o un secuestrario judicial, la paralización de una labor, etcétera, y aquellos conflictos, por ejemplo, que requieren la intervención urgente del juez de los referimientos en materia de condominio. Pero si yo quisiera hacerle una crítica a la instituta de referimiento en la jurisdicción inmobiliaria, sería que el legislador inmobiliario cometió el error de establecer el referimiento en el curso de instancia. Por tanto, cuando no hay una demanda en la jurisdicción inmobiliaria, el juez de la jurisdicción inmobiliaria no es competente para conocer demanda en referimiento. Yo le hago una crítica en mi libro y digo que no estoy de acuerdo con eso, porque eso es castrar, ¿verdad?, la figura propia de referimiento, la esencia de referimiento. Sí, el referimiento después de la autonomía. La autonomía. El referimiento cabe en aquellos casos donde hay una turbación perfectamente ilícita. Necesariamente la existencia de una instancia principal. Por supuesto que no, ni siquiera de la urgencia. Ni siquiera exactamente. De la urgencia. Entonces, esa parte donde la ley exige de que tiene que existir una demanda previa para poder pedirle al juez una medida provisional, yo creo que los jueces pueden, por sentencia, por jurisprudencia, irse más allá de lo que establece el legislador de manera negativa.
¿Por qué? Porque, bueno, yo no estoy de acuerdo para un administrador judicial, porque un administrador judicial tiene que ser como consecuencia de una demanda, pero sí cuando hay una turbación manifiestamente ilícita, cuando alguien se me introduce en el inmueble sin tener ninguna autorización, cuando alguien me pone una nota preventiva en el inmueble sin que haya una litis. Muy bien. Si no hay una litis en los tribunales pendientes, como establece la ley, tú no me puedes poner una oposición en mi inmueble, porque tú estás haciendo una turbación manifiestamente ilícita a un derecho fundamental. Y yo pudiera ir al juez de los referimientos fuera de cualquier proceso. Una vía de hecho que se produzca, que no necesariamente da lugar a una litis. Para mí, yo he dicho que el artículo 50 de la ley viola el artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República Dominicana, en lo que tiene que ver con el principio de utilidad. Porque la ley solamente surtirá efecto para lo que es útil y justo para la comunidad. Y yo no le encuentro, no le veo, no alcanzo a observar ninguna utilidad. El hecho que para yo apoderar al juez de los referimientos tenga primero que enmarcarme en una litis. Yo creo que ahí incluso, magistrado, se estaría violentando lo que es la tutela judicial efectiva. Obviamente. Porque el alcance, entonces, los poderes de ese juez de los referimientos están, es un juez de los referimientos maniatado, básicamente. Así o sea, es. que no tiene la posibilidad de tutelar adecuadamente, en este caso, los derechos del demandante, en ese caso. Fíjese que hoy asistimos a una gran discusión con ese juez de los referimientos, porque hoy tenemos la discusión si el juez de los referimientos es un juez también para tutelar derechos fundamentales, Claro, o más bien para claro. preservar o hacer cesar la turbación de esos derechos fundamentales. Claro. El juez de los referimientos se parece bien a un Al juez juez de de amparo. amparo. Al juez de amparo. sin No, duda. claro, eso es así. Hay una cuestión que ya usted la ha mencionado, magistrado, y que me llama sumamente la atención. Usted sabe que en el ámbito de lo penal existe un principio de exclusividad. Y en principio las jurisdicciones penales son las únicas competentes para juzgar delitos. Sin embargo, la ley de tierra, por su parte, establece una competencia especial de un tribunal de tierra para conocer determinadas infracciones. Dos preguntas me surgen. Número uno, ¿vulnera o no esto el principio de exclusividad? Y por otro lado, ¿qué justifica, si se puede llamar una restricción en este ámbito, el hecho de que excepcionalmente un tribunal, dado a conocer asuntos que, como dijimos anteriormente, son más inclinados a lo civil y a lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, como el legislador, por qué motivo decidió reconocerle competencia para conocer determinadas infracciones? Muy bien. Ese es uno de los grandes conflictos que tenemos en la jurisdicción inmobiliaria, lo admito, y que en una posible modificación eso tiene que abordarse. Porque fíjese que la ley, en el artículo 114, habla de las acciones penales que se conocen en la jurisdicción inmobiliaria y establece que la obstaculización para la realización de los trabajos de mensura, el desprendimiento de la publicidad, tanto de la sentencia en la puerta del tribunal como de los trabajos de mensura, y otros de las acciones penales que conoce es el delito de audiencia. Y deja fuera como el estelionato, el desacato que estaban en la antigua legislación. Pero fíjese una cosa, la ley, a pesar de que dice claramente esas tres acciones penales, más adelante dice que las acciones penales que se conocerán en la jurisdicción inmobiliaria serán la misma del derecho común. De ahí que han surgido grandes tesis estableciendo que los jueces de la jurisdicción inmobiliaria pueden conocer falsificación, el falso principal que se conoce en materia penal cada vez que se falsifica un título. Falsedad en escritura. Falsedad en escritura, que todo eso lo conocería la jurisdicción inmobiliaria. Obviamente que la Constitución establece que no hay delito sin sanción previa. Y si usted revisa la ley 108, solamente a 2 infracciones penales le establece sanción. Las demás no tienen sanción. Eso por un lado. Por otro lado, la ley no creó un procedimiento, ni lo estableció un reglamento para conocer estas acciones penales. Y obviamente todos sabemos que estrictamente hablando, cuando hablamos de que el derecho común es supletorio, en virtud del principio octavo, que dice que para suplir dudas, oscuridad o carencia de la presente ley, se reconoce y aplica el derecho común supletorio. En el caso de la especie de las acciones penales, estrictamente hablando, el derecho común sería el Código Procesal Penal. Si entonces establecemos que el Código Procesal Penal sería supletorio para nosotros resolver en la jurisdicción inmobiliaria
los conflictos de las acciones penales, estamos diciendo que tenemos que asistir primero a un juez natural para conocer de esos procesos. Segundo, un juez de la instrucción. ¿Quién será el juez de la instrucción? Para, conforme al artículo 226 del Código Procesal Penal, pedir las diferentes medidas de coerción. ¿Quién será el juez de la instrucción y quién será el juez del fondo para conocer de esos procesos? He abierto que ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que en una posible modificación... La etapa preliminar, claro. Sí, se va a organizar la jurisdicción. No, para nada, no está organizado. No está organizado. Bueno. Todo lo que se diga es simplemente, son tesis. Magistrado, en su obra usted aborda este tema de los incidentes en la jurisdicción inmobiliaria. En el caso de los medios de inadmisión, el reglamento sobre la litis, sobre derechos registrados, hace un abordaje. El artículo 65. Correcto, el artículo 65, y limita el momento de la presentación del medio de inadmisión, contrario a lo que la ley 834 hace en su artículo 44, que dice que en todo estado de causa pues podrán plantear los medios de inadmisión. Claro, eso no exime a que en este caso quien los propone pueda pueda ser sujeto de responsabilidad por su dilación, o sea, por no plantearlos en el momento oportuno. Sin embargo, el reglamento hace esa limitación. Desde el punto de vista legal, y aquí yo veo o advierto este tema de que hay una ley, pero hay un reglamento, sin embargo es una ley que vendría a ser un marco normativo supletorio. ¿Cómo usted ve eso desde la perspectiva legal? Magnífico. Al principio teníamos esa discusión, pero ya la resolvimos. Okay. Y era una discusión que para mí no tenía mayor relevancia, le voy a decir por qué. Okay. Los abogados en estrado a veces planteaban la irresistibilidad o la inadmisibilidad del mismo fin de inadmisión. Correcto. Presentado posterior a la audiencia de presentación de prueba, porque el artículo 65 del reglamento de los tribunales de que sea en esa audiencia, establece que el fin de inadmisión tiene que ser propuesto en la audiencia de presentación de prueba. Obviamente, entrando en contradicción con el artículo 44 de la ley 834, que prevé que los fines de inadmisión pueden ser planteados en cualquier estado de causa del proceso. Claro. Yo decía que no había la necesidad de modificar el reglamento, porque esa figura jurídica de los fines de inadmisión están contenidas en la ley 834 y de ahí es precisamente que en el artículo 62 de la ley de registro inmobiliario se establece y dice que para conocer los fines de inadmisión se tomarán en consideración lo relativo al derecho común. Correcto. Y además, por el principio de la misma jerarquía de la norma jurídica, la ley 834 se impone al reglamento de los tribunales de tierra. Correcto. Por tanto, los fines de inadmisión, independientemente de que el reglamento decía en el artículo 65 que tenía que ser propuesto en la audiencia de presentación de prueba, debían regirse por el artículo 44 de la ley 834 y pudiera presentarse en cualquier estado de causa del proceso. Claro. Yo no le veía mayor dificultad. Pero, obviamente, ya la Suprema Corte de Justicia en el año 2007 dictó un reglamento a los fines de modificar el artículo 65 del reglamento de los tribunales de tierra para que dijera, y así se puso, un párrafo que pueden ser propuestos en cualquier estado de causa del proceso. Para mí era redundante, pero finalmente se resolvió. Claro. Una cuestión que quizás es interesantísima plantearla aquí, yo creo que una de las grandes virtudes de la nueva ley de tierras, la ley 108, es precisamente cómo organiza el procedimiento. Y de hecho, es tan así que los códigos nuevos, los procesales, y sobre todo el proyecto de Código de Procedimiento Civil que cursa ante el Congreso de la República, más o menos tiene, digamos, la misma organización. Esa separación entre el momento en que las partes comparten la demanda, el momento de la presentación de la prueba y el momento de la discusión del caso, genera, digamos, al menos la impresión me da a mí, de un cierto orden en la manera en que está organizado el proceso, que permite que los tribunales puedan conocerlo más fácilmente y que puedan, digamos, salir de los asuntos con mucha mayor facilidad que como ocurre ahora en la materia civil. Nosotros quisiéramos que desde la realidad, desde la función, usted pudiera ofrecernos una visión de cómo opera esto en la práctica y si de verdad ha servido para conseguir este propósito que fue lo que persiguió originalmente el legislador. Creo que sí. Muy interesante pregunta también. Creo que sí. Fíjense que la ley de registro inmobiliario ha tomado mucho en cuenta lo que dijo
en su época la famosa escuela choveniana, dirigida por Chovenda, Piero Calamandré y Francisco Caneluti allá en Italia, cuando le dijo a los franceses, miren señores, una cosa es el proceso y otra el procedimiento. Yo me puedo enmarcar en un procedimiento sin antes llegar a un proceso, porque el procedimiento es la antesala del proceso, y el proceso son los actos del procedimiento judicializado. Cuando los franceses escucharon eso, ahí surgió el famoso Código Judicial Privado, lo que conocemos en esta parte del mundo como Código de Procedimiento Civil, ello Derecho Procesal Civil. Y entonces a partir de ahí surgieron las excepciones del procedimiento precisamente para atacar el procedimiento y los fines de inadmisión para la acción del demandante. Ahora bien, la ley de registro inmobiliario tomó en consideración eso y separó el proceso del procedimiento y dijo, miren, hay una etapa del derecho procesal que tiene plazo perentorio y si esos plazos perentorios no se cumplen, entonces hay preclusiones y caducidades que no le va a permitir a usted avanzar, como por ejemplo, si tú no notificas la demanda en el plazo de la octava franca de ley, hay una pequeña caducidad que el juez puede de oficio dejarla sin efecto. Y si no hay operado prescripción, tú puedes volverla a someter. Interesante. Y lo que establece el artículo 60 ya en el proceso, que es de las famosas 2 audiencias, en principio, obviamente, una audiencia de presentación de prueba y una audiencia de conclusiones al fondo. En lo posible se ha tratado de cumplir siempre y cuando no choque con el derecho de defensa de una de las partes y ahí entonces entra la Constitución y deroga el precepto de las 2 audiencias. Pero sí ha funcionado y ha sido muy interesante el hecho de que hayan previsto 2 audiencias porque eso ha rompido de que en la jurisdicción inmobiliaria los procesos se eternizaban. Pero no solo se ha establecido esas 2 audiencias, le pusimos una policía judicial, que es la famosa aprehensión de instancia. Pero la aprehensión aquí en la jurisdicción inmobiliaria es totalmente diferente a la materia civil, porque en materia civil hay que demandar la aprehensión y debería modificarse ese aspecto. Aquí en la jurisdicción inmobiliaria no hay que demandar la aprehensión porque es de orden público, el juez puede suplirla de oficio. Interesante. Pero yo me voy más lejos. Usted mencionaba el anteproyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil, muy moderno, muy interesante. Yo quiero que se apruebe, que curse en el Congreso Nacional. Y ese anteproyecto es muy moderno porque trae consigo algo que actualmente existe en Francia y que de alguna manera ha llevado a solución de los conflictos en la jurisdicción inmobiliaria para que el juez del fondo no tenga mayor inconveniente en conocer el proceso. Y es el juez de la misestad, que aquí no existe, ¿no? Es el juez que depura los incidentes que se van a presentar. Ese anteproyecto que usted refiere del Código de Procedimiento Civil hecho por el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, muy bueno, establece que los incidentes que tú vas a presentar, tú tienes que presentarlo todo junto antes de la audiencia para que no sorprenda a tu adversario con esos incidentes. Ahora mismo, el abogado más astuto, más habilidoso, el que tiene más academia, sorprende a su adversario que no ha tenido la oportunidad que tú has tenido para prepararte. Así que está diseñado actualmente el sistema del procedimiento civil en la República Dominicana. Ese anteproyecto rompe con eso y en la jurisdicción inmobiliaria tenemos que encaminarnos hacia allá. Tendrá que venir una modificación cuando ese Código de Procedimiento Civil se apruebe, ese proyecto que cursa en el Congreso Nacional, para que los incidentes se presenten todos juntos y que tú no sorprendas a tu adversario y que el juez lo resuelva todo. Interesante, ¿eh? Aunque ya tenemos la herramienta del artículo 4 de la ley. Eso significa, magistrado, que si se llegara a aprobar este nuevo Código Procesal Civil, los litigantes, sobre todo los abogados que se adversan en un proceso, deben mantener una lealtad procesal. Claro. O sea, no me puede venir con una carta bajo la manga, sino que tiene que presentármelo. Se sorprende el adversario, como bien dice el magistrado. Sin embargo, hay salidas que esos abogados a veces dicen, bueno, que se rechace por el procedente más fundado y que no legal, y otorgue su plazo, magistrado, para entonces ahí se completa por el escrito, ¿no? Así es, correcto, correcto. Bien, vamos a aprovechar, magistrado, para hacer esta última pausa y ya en el próximo segmento vamos a recapitular sobre aspectos que son de interés y del manejo cotidiano de la gente y que nos interesa que los amigos televidentes pongan atención ya sobre la parte final de este programa. Volvemos.
Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, en principalmente un interesantísimo programa, este de hoy, con el magistrado Segundo Monción, que como hemos visto, Manuel es todo un experto en esta materia inmobiliaria, la maneja. Es una autoridad. Es una autoridad. Una autoridad. Yo creo que cuando se trate de materia inmobiliaria hay que recurrir necesariamente a las lecciones del magistrado Segundo Monción. Bien, magistrado, esta es una materia que es del diario vivir de la gente. En República Dominicana y sobre todo nosotros que procedemos del campo y hemos visto cómo, y también en la ciudad, ¿por qué no? En las grandes ciudades se da el hecho de que hay personas que ocupan terreno y que tienen toda la vida ocupando terreno y no tienen título. Bueno, o son terrenos con propietarios que tienen título, pero que esa persona tiene años ocupándolo, o son terrenos que son del Estado y también esas personas tienen años ocupándolo y no tienen título y no hay forma tampoco de que puedan obtener su título. Ahora, el gobierno dominicano, bajo la dirección del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, ha emprendido desde el principio un programa de titulación a nivel nacional, que esto lo está haciendo en coordinación con el registro de título de la Suprema Corte de Justicia. Y creo que ya a la fecha han entregado miles de certificados de título a personas que no tenían la posibilidad de obtener ese título. Una gran labor social. Claro, eso permite el acceso a financiamiento. Correcto. Le da la posibilidad a esa gente de acceder a financiamiento. Claro. Pero en los campos se da, porque en los campos imperaba lo que se llamaban los terrenos comuneros, sí. Y gente tenían grandes extensiones de tierra. Yo puedo decir el caso de mis antecesores, mis abuelos, mis bisabuelos. Yo soy de un campo. En el caso de mi bisabuelo era propietario de grandes extensiones de terreno. Sus hijos heredaron mucha tierra, pero cuando se instauró el sistema Torrens, que tenían que pagar unos impuestos, ellos desconocedores absolutos de eso, no pagaron esos impuestos y el Estado, a muchos familiares nuestros, le quitaron terreno sencillamente porque no habían pagado los impuestos y no habían registrado. Pero cientos y cientos de tareas de tierra se perdieron. Se perdieron y en ese caso el Trujillo se la asignaba a un amigo, ese amigo la registraba y ya, bueno, eso se perdió. En ese caso, magistrado, aunque realmente no había una titularidad y no se pagaron los impuestos, pero está clarísimo y estuvo clarísimo que esa tierra eran propiedad, ¿verdad? Eran propiedad porque tenían la posesión de esas personas. No existiría en algún momento o existió porque pudo haber prescrito, aunque dice que en materia
de tierra no hay prescripción, sobre todo cuando se tienen, cuando están registrados. Entonces, yo recuerdo que siempre en la familia se movía esa inquietud de que si podíamos reclamar. Yo particularmente, sin una gran experiencia en materia de tierra, le decía que era difícil un reclamo que prosperara, porque era que realmente esos terrenos se perdió el derecho a no registrarlos. Eso se perdió cualquier tipo de posibilidad de reclamo. Lo que pasa es que en la antigua legislación, la ley 1542, el artículo 270 de dicha ley establecía que cuando una persona no probaba que era propietario durante el saneamiento, el terreno había que adjudicárselo al Estado Dominicano para cumplir con el artículo 1 de la antigua legislación, que era registrar todos los terrenos que conforman la geografía nacional. Y cuando una persona no mostraba interés, reclamaba y probaba ser propietario, obviamente que los jueces de jurisdicción original se lo adjudicaban al Estado Dominicano en virtud del artículo 270. Y una vez la sentencia se convertía en definitiva y se ejecutaba en registro de título y vencía el plazo del año para demandar la revisión por causa de fraude, el saneamiento entonces aniquila todos los derechos que no fueron invocados durante el mismo, una vez vence ese plazo y ya no hay posibilidad de adquirir esos terrenos en virtud de una prescripción adquisitiva, porque cuando el terreno está registrado no hay prescripción en virtud del antiguo artículo 175, el principio cuarto de la nueva legislación de registro inmobiliario. Yo fui juez de jurisdicción original por 10 años y fui juez de jurisdicción original nunca le adjudiqué al Estado una tarea de tierras. Cuando la persona iba a reclamar y no tenía el tiempo de la prescripción, de alguna manera yo aplazaba la audiencia a los fines de decirle qué tenía que hacer para venir a su reclamación y aplazaba sine die la audiencia, sin fecha, hasta que ese campesino pudiera venir con un testigo, reclamarme el terreno y yo adjudicárselo, porque el Estado nunca ha hecho un buen uso de los terrenos. Consecuentemente era para mí más loable y yo veía que era la forma más de desarrollarse la comunidad donde ejercía mi función, de yo adjudicárselo a quien poseía de manera material ese terreno y no al Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano se lo adjudicaba también porque esa disposición establecía de que se consideraba al Estado en principio propietario originario de todos los terrenos que conformaban la geografía nacional. Y era ante el Estado Dominicano que había que probar que tú eras propietario, en virtud de ese artículo 270, por eso existía el famoso requerimiento del abogado del Estado, todo eso fue derogado. Solamente impera el principio 3.0, que se considera todavía en principio propietario al Estado de todos los terrenos. Pero el Estado tiene que convertirse en un reclamante. Hoy día no hay esa posibilidad de que eso suceda. Anteriormente surgió una figura jurídica muy interesante, que fue la llamada mensura por administración que usted refiere, donde el Estado contrató una serie de agrimensores a nivel nacional con el objetivo de mensurar y registrar todos los terrenos que conforman la geografía nacional, y que ese campesino que poseía ese terreno no tenía los recursos, se le inscribía un privilegio a favor del agrimensor y posteriormente que se registraba su terreno, algún día pudiera pagar y se le entregaba su certificado de título. Y eso era muy bueno, pero se descontinuó, no se siguió hacia adelante con ese plan y ya hoy no hay mensura por administración, sino mensura privada. Por eso la mayoría de los terrenos en la República Dominicana por lo menos están medidos, mensurados. Mensurar significa medir. Por lo menos están medidos aunque no están saneados. Y medidos a nombre de aquellas personas que en la época poseían. Pero la respuesta hacia usted, lamentablemente, mi amigo profesor Radamés, es que sus familiares hoy día no tienen derecho, a menos que no sea por una ley especial que no voy a dejar de decírtela. Mire, hay otro asunto también que todavía... Perdóneme brevemente, profesor. La ley 39 del año de 1966, que en una ocasión, un presidente antes de la función de nuestro amigo Leonel Fernández, el consultor jurídico me llamó porque se estaba organizando un plan de titulación de todos los terrenos de la geografía nacional. Y ellos decían que le iban a dar terreno a todo el que estaba poseyendo terreno y que no tenía título. Y yo le decía, no, no es así. Porque si tú nada más puedes darle título a aquellos terrenos que tengan un título que diga Estado Dominicano o que diga Instituto Agrario Dominicano. Si es un terreno que no está saneado, no hay posibilidad de darle título.
porque primero hay que pasar por la jurisdicción inmobiliaria y hacer un saneamiento. Y yo recuerdo que todos los campesinos fueron al tribunal y se llevaron su expediente. Y yo le decía, señor, eso no es así. Y yo le decía a ese consultor jurídico de entonces, mira, tú tienes que observar la ley 39 de 1966 que está vigente. Y esa ley establece, que es la respuesta interesante a usted, que aquellos terrenos que están registrados a nombre del Estado, poseídos por particulares, puede pedirle al Estado dominicano que se lo otorgue en donación, cumpliendo con ciertos requisitos que establece la ley, como una certificación del alcalde de la comunidad que diga los años que tiene de ocupación de esos terrenos. No que lo va a adquirir por prescripción adquisitiva, sino que el Estado, en virtud de la ley 139, tiene la facultad de donárselo a esa persona de escasos recursos, que es la ley que ha tomado como fundamento nuestro señor presidente y que, como usted advierte, es un programa muy loable, muy interesante, pero que para que tenga éxito tiene que hacer un levantamiento. ¿Cuáles son los terrenos que tenemos registrados a nombre del Estado, poseídos por particulares, con un título que diga Estado Dominicano? ¿Cuáles son los terrenos que tenemos a nombre de los particulares y cuáles son los terrenos que no han sido saneados? Profesor, no quiero, estamos terminando ya el programa, pero no quiero que usted se vaya sin decirle a los amigos televidentes algo que es muy común. La gente tiene una carta constancia y dice, bueno, yo tengo mi título. ¿Qué significa realmente la carta constancia? ¿Significa algún legado de posición permanente o algo provisional? Porque realmente hay una diferencia entre el certificado del título y lo que es una carta constancia. Es bueno que usted le diga brevemente, ya estamos fuera de entre tiempo. Lo que es certificado de título y carta constancia, en términos probatorios no hay ninguna diferencia. Tienen la misma jerarquía en lo que respecta a la prueba. Ahora, lo que pasa es que el que tiene una constancia anotada, lo que tiene es una constancia de tener una porción de terreno dentro de una parcela, pero no sabe dónde está, porque está en comunidad. Hay otros copropietarios de la parcela y no sabe dónde está su porción de terreno porque no está delimitada. El que tiene una constancia anotada, su porción de terreno no tiene linderos. Pudiera tener colindancia, pero no linderos. Los linderos son los puntos imaginarios que me permite a mí identificar dónde comienzan y terminan mis derechos. Los linderos están en los certificados de título, no en las constancias anotadas. El que tiene una constancia anotada, obviamente sus derechos no están delindados ni subdivididos. Y a no estar delindados ni subdivididos, obviamente no sabe dónde están sus derechos, están en comunidad y consecuentemente a los fines de accesar a los créditos en este momento no les es posible. Y eso ya está sujeto a desaparecer en la República Dominicana, porque el artículo 129 de la Ley de Registro Inmobiliario establece que a partir de la presente ley está prohibido la expedición de nuevas constancias anotadas. Bien, evidentemente que vamos a tener que convocar y emplazar al magistrado a un próximo programa, porque una hora resulta insuficiente para tratar este tema tan importante y de tanta vigencia, sobre todo para nosotros los dominicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Placer.